Bienvenidos a todos, bienvenidos a la Casa del Arroz, bienvenidos al restaurante Dársena. Estamos muy orgullosos y muy ilusionados de esta nueva jornada y sobre todo de la acogida que ha tenido entre los profesionales, que ya sabemos que siempre es particularmente difícil. El año pasado ya comentamos que los objetivos de Dársena en esta nueva etapa eran todos estos. Ese arroz tenía sabor, estaba suelto. Buscamos también que ese arroz sea regular, es decir, que sea siempre el mismo. ¿Vale? Ya lo modificaremos si queremos, ¿vale? Pero a petición propia, no porque no tengamos más remedio, sino porque lo queremos hacer más ligero, porque lo queremos hacer más suelto, pero lo modificamos nosotros. Pero además estamos buscando que sea natural, que podamos hacer una buena digestión y que además sea ligero. ¿Vale? Estos eran nuestros objetivos el año pasado, nos hemos ido aproximando. Para conseguir esto, lo que quisimos hacer es separar todos los elementos que componen el arroz, ¿vale? Y avanzar individualmente con cada uno de ellos. Hoy vamos a ceñirnos a estos tres elementos, la ñora, el arroz y el fondo. Muy bien, en cuanto al arroz y sus variedades, creemos que es momento de que se empiece a hablar de variedades de arroz. Hay distintas variedades que sirven para distintas elaboraciones, que van mejor en distintas elaboraciones. ¿Vale? Bien, pero hay nuevas variedades. Esto no para. Nosotros os presentaremos en el almuerzo una variedad de arroz Carnaroli de 1 año. Empezamos a hablar de añadas de arroz de 1 año. A ver qué os parece a vosotros. ¿Vale? Y ha aparecido el arroz de variedad Regina. Y es este. Nosotros lo hemos probado y es excelente. Deciros que aparecen nuevas variedades y que estamos en constante evolución. Seguimos. La ñora. ¿Qué quisimos hacer con la ñora? Quisimos controlar su amargor. Y como la ñora nosotros habitualmente la freíamos, era bastante difícil de controlar. ¿Vale? En eso Norberto nos echó una mano, como en tantas otras cosas. ¿Vale? Y decidimos que la íbamos a asar, a hornear y no freír. ¿Vale? Y conseguimos controlar la temperatura. ¿Vale? 150 grados, 5 minutos. Nosotros luego eso lo pulverizamos, lo machacamos, lo pulverizamos y lo usamos como un condimento. Este es nuestro colorante natural. No hay ninguno mejor, a nuestro entender. ¿Vale? Nos añade sabor y nos añade color. Y no hace falta nada más. Los arroces del Dársena se van a distinguir no por lo que tienen, sino por lo que no tienen. No tienen aditivos, no tienen colorantes, no tienen potenciadores, no tienen nada de eso. Bien, vamos a ver cómo se hacía un fondo tradicional. Un fondo tradicional en las barcas, que es donde se generó donde se empezaron a hacer los primeros arroces, los barqueros, ponían una olla a hervir, añadían los ingredientes, en este caso morralla, lo que no iban a poder vender en las lonjas, lo metían en una olla, lo dejábamos cocer, lo colábamos, exprimíamos bien, lo colábamos, corregíamos de sal y lo manteníamos. ¿Vale? Esto es un fondo tradicional barquero. ¿Vale? ¿Qué pasa con este fondo tradicional cuando lo hacemos en el restaurante? En un restaurante no sabemos cuántos comensales van a pedir arroz y vamos a hacer una buena olla de caldo para que nos quede para la noche y si no nos pide mucha gente la tendremos para el día siguiente. ¿Vale? En esta olla no se ha sofrito la morralla, no hay mayarización. Ese potenciador natural de los ingredientes se llama mayarización. ¿Vale? Entonces, no hemos podido extraer, nosotros no tenemos la morralla tan fresca como la tenían en las barcas, ¿vale? Y no hemos podido extraerle todo el sabor. Pero además, esa olla que tenemos con caldo, la tenemos que poner a hervir, la tenemos que tener en un fuego hirviendo, ¿vale? Para que en el momento nos pidan un arroz, podamos hacer ese arroz, ¿vale? Y no se enfríe la paella, tarde menos. ¿Vale? Pero ¿qué pasa con un caldo hirviendo? Un caldo hirviendo, como muy bien nos enseñó Norberto, un caldo que está hirviendo se está evaporando. Si se evapora, se concentra. Si se concentra, se oxida. ¿Vale? Además, cuanto menos cantidad, conforme va bajando la olla, cuanto menos cantidad tenemos, más rápido se evapora. Estamos asistiendo a un desequilibrio constante del fondo, de su sabor.
Por tanto, nosotros nos planteamos que nuestros retos eran mantener la regularidad, profundizar en el sabor, trabajar con productos naturales y saber que si sistematizamos, garantizamos la calidad. Y por tanto nos planteamos y dijimos, ¿cómo querríamos que fuera nuestro fondo? Pues querríamos que mantuviera lo más posible el sabor de los ingredientes, incluso que lo realzara, ¿vale? Además querríamos que no se desequilibrara, que no tuviera que hervir y que se pudiera conservar en poco espacio. Esta es nuestra carta a los Reyes Magos. ¿Cómo nos gustaría que fuera? Pero bueno, nosotros nos marcamos horizontes largos y luego vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿vale? Hay que aprender a soñar también. Muy bien. ¿Cómo lo conseguimos o cómo nos acercamos a estos deseos, a estos objetivos últimos, ¿vale? Lo conseguimos estableciendo una fórmula. Tenemos que tener una fórmula definida. Tenemos que saltear los ingredientes. Si los cocemos a presión, les extraeremos más sabor, seguramente, seguramente. Y además, si lo cocemos con poca agua, vamos a conseguir una concentración de ese fondo. No es una concentración artificial, es una concentración natural, porque es exactamente lo mismo con menos agua. Los mismos ingredientes con menos agua. Vamos a obtener una concentración, ¿vale? Y nos preguntamos, ¿esto existe? ¿Hay alguna tecnología que pueda hacer esto? Y resulta que sí, ¿vale? La patentó Norberto en su proyecto de Tapelia y es una cosa parecida a esto, ¿vale? Es una olla express que dentro tiene unos aros inyectados de calor que saltean los ingredientes. Entonces, en un mismo proceso podemos saltear y cocer a presión. Podemos meterle una fórmula, podemos cocer a presión, podemos ponerle menos agua, es perfecto, ¿vale? Nosotros adquirimos una tecnología de este tipo, fue un prototipo, la hemos ido modificando, adaptando, pero bueno, cumple su objetivo, que es este, ¿vale? Bien, y esta es nuestra fórmula del arroz, ¿vale? Estamos encantados de compartirla con todos vosotros, ¿vale? Para 80 raciones, nosotros utilizamos 8 kilos de morralla. Para 8 litros de agua, que es muy poquito, como veréis, para 80 raciones 8 litros de agua es muy poco, a pesar de que la morralla también suelta agua, nos hemos dado cuenta, ¿vale? Usamos 2,2 kilos de cabezas de ajos salteados, con nuestro aceite de oliva virgen extra, y luego un tomate frito excelente con una ñora y con sal, ¿vale? Con esta fórmula, nosotros, y a 1,2 bares de presión, recordemos que la presión también extrae sabor, sacamos 80 raciones de fondo. Estos elementos en rojo son elementos finales, son elaboraciones ya elaboradas previamente, ¿vale? Porque otro truco más que os vamos a dar, otra técnica, es que nosotros primero hacemos con esto un fondo. Con estos primeros elementos hacemos un fondo. ¿Por qué? Porque tiene residuos, ¿vale? Entonces, hacemos un fondo con eso y lo colamos. Pero todo esto deja residuos. Si lo metemos en la misma olla con todo esto, cuando lo colemos, el tomate, la ñora y la sal se van a quedar en los residuos, ¿vale? Por tanto, primero hacemos con esto un fondo y una vez que tenemos ese fondo le añadimos lo que ya no deja residuos, que es el tomate frito, la ñora y la sal. Recordemos que la ñora es nuestro único condimento, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo hacemos nosotros el arroz? Nosotros cogemos una paella, añadimos nuestro aceite de oliva virgen extra, salteamos los ingredientes que vaya a llevar esa elaboración de arroz, incorporamos el caldo concentrado, si hemos puesto 200 gramos de arroz, 2 cubiletes de fondo concentrado, y luego lo único que hierve en nuestro piano de fuegos de dársena es agua, para que al añadir ese agua en nuestro recipiente, en nuestra paella, no disminuya la temperatura que ya hemos cogido y vaya muy rápido. De hecho, empieza a hervir inmediatamente, ¿vale? Porque ya tenemos ese agua hirviendo, ¿vale? Por tanto,
El sabor, la concentración de sabor ya la tenemos en nuestro fondo concentrado, 100 mililitros, 100 gramos, y el resto va a ser agua hirviendo. ¿Cuánta agua? Nosotros lo tenemos estipulado aproximadamente en 2/3 luego de agua, ¿vale? Pero eso depende de, como siempre, del nivel de evaporación. El nivel de evaporación depende de la superficie de la paella, depende también de la potencia del fuego, y entonces todas esas variables son las que controla José Antonio como nuestro maestro arrocero y el que controla eso. Y va añadiendo agua simplemente en función del grado de evaporación hasta que conseguimos que en los secos, ya sabéis que nosotros los terminamos al horno, los melosos no, y los secos los terminamos al horno. Bien, ¿y si no tenemos esta tecnología? Si no tenemos esta tecnología, ¿qué podemos hacer? Pues podemos recordar los principios básicos que nos han llevado a buscar esta tecnología, que es saltear, cocer bajo presión, concentrar y luego diluir con agua muy caliente. Bien, ¿cuáles son las ventajas de esto? Las ventajas son que ahora tenemos un fondo estable y el hecho de que el fondo no hierva constantemente permite que no se desequilibren con la evaporación y que sus cualidades organolépticas permanezcan intactas a lo largo del tiempo. Lo podemos almacenar fácilmente y además tenemos una fórmula para el arroz. Esta fórmula que os hemos enseñado antes, que es nuestra fórmula del arroz, la podemos variar cuando queramos. Esta fórmula es una fórmula para nuestro arroz marinero base, ¿vale? Porque uno de los retos es, una vez que tenemos el fondo marinero, para cada arroz le vamos a dar su personalidad. Y recordemos que tenemos una extractora de sabor. Es decir, podemos controlar completamente en función de lo que queremos esa fórmula que nos permita llegar a donde queremos. Y ahora, además, hemos encontrado unas ventajas colaterales de las que estamos encantados de la vida. El único colorante que utilizamos es la ñora. ¿Qué retos tenemos para el futuro? Para el futuro queremos seguir investigando en el mantenimiento del sabor y la preservación de lo natural, garantizando la máxima franqueza de paladar. Y bueno, todo esto solo es posible porque hay un equipo de cocina en Dársena fantástico. Son los mismos de siempre. Son los que llevan con nosotros 30 años y son los que se han subido al carro de esta innovación y los que se empeñan cada día en unirse a nosotros en nuestros objetivos y en avanzar ellos con toda su sabiduría y con toda su experiencia de tantos años, puesta al servicio de las nuevas tecnologías y de los nuevos avances. Esto para nosotros es un orgullo, ¿vale? Pues ya está, muchísimas gracias a todos.